Un saludo muy especial para todos los empresarios que hoy nos acompañan de manera virtual en este ProColombia Time to Talk. Mi nombre es Juan Camilo Gómez, soy el consejero comercial de la Embajada de Colombia en Japón y hoy hablaremos sobre las oportunidades comerciales para Colombia en el mercado japonés. También vamos a conocer acerca de los beneficios de los instrumentos jurídicos que facilitan estas relaciones comerciales. Actualmente venimos negociando el acuerdo de cooperación económica entre Colombia y Japón y que sin duda permitirá a los empresarios colombianos seguir conquistando esta región con sus diferentes productos y servicios. Este instrumento va a complementar a los que ya existen, como son, por ejemplo, el Acuerdo de Protección a las Inversiones y el acuerdo recientemente aprobado por el Congreso de Colombia para evitar la doble tributación entre ambos países. En este episodio, como les mencioné, tenemos dos invitados muy especiales que nos darán una perspectiva más clara sobre estos temas. Y bueno, no siendo más, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Tenemos con nosotros al embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo, y el gerente general de Lojas Beans, Juan Pablo Campos. Así que pues bienvenidos. Muchas gracias, Juan Camilo y Juan Pablo, un gusto saludarlo. Igualmente, embajador, muchas gracias, Juan Camilo. Complacido de estar acá con ustedes. A ustedes tenerlos acá. Bueno, vemos que con optimismo el comportamiento que ha tenido las exportaciones de bienes no mineros energéticos el año pasado, pues vimos un buen desempeño y vimos que alcanzamos los 301 millones de dólares, lo cual pues de frente a lo que se viene viviendo, creo que esto es un mensaje positivo y que las exportaciones de Colombia hacia Japón han tomado más fuerza y se vienen posicionando, teniendo los productos agrícolas como los principales protagonistas. Embajador en Pardo, en estos últimos 10 años que usted ha estado viviendo en Tokio, ¿qué nos puede contar sobre el posicionamiento de los productos colombianos en el país? Muchas gracias, Juan Camilo, y de nuevo un saludo a todos quienes nos escuchan. Que ojalá este programa llegue a muchos empresarios y emprendedores en Colombia. He tenido la fortuna de vivir en este país por una década, anteriormente como director de la Federación Nacional de Cafeteros y desde el año 2019 como embajador de Colombia acá en Japón. Conozco a Juan Pablo afortunadamente también desde hace tiempo y lo primero es darle una invitación a todos los empresarios a aprovechar más este mercado. En términos concretos, hemos visto que Colombia ha venido diversificando la posibilidad de ofrecer más productos acá en Japón. Juan Camilo lo mencionaba, la arquitectura institucional viene creciendo, tenemos ya los acuerdos para fomentar la inversión, para proteger, para evitar la tributación y ojalá el acuerdo de complementación económica prontamente. Quiero llamar la atención en el mercado japonés. Japón es, no se nos olvide, la tercera economía del mundo. Es un importador muy grande de alimentos, de manufacturas, de servicios también. Tiene un PIB per cápita, un consumo muy grande. Las inversiones japonesas en Colombia también siguen aumentando. El número de compañías se ha más que duplicado en la última década. Ya tenemos más de 90 compañías japonesas, con presencia en Colombia. Entonces, en cuanto a los productos, usualmente café era el que siempre ha sido el que ha llamado la atención, sigue llamando la atención, cafés especiales, cafés tostados, diferentes productos de café, pero más recientemente tenemos productos de cacao como cacao y coberturas de cacao, productos agrícolas con los avances sanitarios, el haber logrado los avances para la aceptación por parte de Japón de las normas sanitarias y los procesos sanitarios en Colombia abrieron la puerta al aguacate Hass. Ha sido tal vez el último producto que se viene exportando. De la misma forma, productos agrícolas con valor agregado, como el aguacate también congelado, ha venido aumentando mucho sus exportaciones al mercado japonés. Las flores tradicionalmente también han sido un rubro importante de exportación de Colombia a Japón. Muy famoso en este mercado los claveles, pero otros nuevos tipos de flores, como las astromelias, por ejemplo, han venido creciendo. Entonces, yo creo que tenemos una reciente diversificación de los productos en la última década. Creo que tenemos que seguir trabajando de la mano nosotros en el gobierno, con Colombia, con el sector privado, con los empresarios y con las asociaciones de diferentes tipos de productos para poder seguir aprovechando este gran mercado. Gracias, embajador, por la respuesta y por compartirnos todos estos importantes logros que muestran sin lugar a dudas que Japón es un mercado para seguir explorando y que para que los empresarios en Colombia consideren como parte de su foco y de su modelo de negocio para el futuro y bueno,
dentro del plan de reactivación creo que va a ser muy importante. Precisamente tenemos un ejemplo muy importante de una de esas empresas que han logrado llegar a este mercado tan exigente como es el japonés, que es Lojas Beans. Y hoy tenemos el gusto de contar con Juan Pablo Campos, quien cuenta con una larga trayectoria y experiencia de varios años viviendo también en el país. Así que pues Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias nuevamente pues por tenerlo acá en este espacio. Y pues yo quería que conversáramos y habláramos un poco de cómo ha sido ese proceso de exportación, de comercialización de sus productos para llegar a este mercado y que nos cuente también de esas oportunidades que usted ha visto, que lo siguen impulsando para seguir creyendo en Japón y poder seguir desarrollando ese modelo de negocio. Así que pues bueno, tiene la palabra. Muchas gracias, Juan Camilo. Nuevamente, a ProColombia, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos, yo creo que los empresarios que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de vivir y de trabajar con Japón y hacer negocios con Japón, estamos dispuestos a conversar, a compartir. Es un mercado claramente distante, con muchas barreras de idioma, de cultura, por supuesto, distancia, que hacen muchas veces que no sea la primera alternativa para nuestros empresarios a la hora de pensar en exportar. Así que con el embajador, como lo mencionaba él mismo al comienzo, pues siempre compartimos, digamos, que este interés de dar a conocer las experiencias, de hablar y de tratar de motivar a otros empresarios y al mismo tiempo de resolver preguntas en torno a cómo ha sido este camino que hemos transitado. Yo, pues, digamos que llegué a Japón como estudiante y tuve la oportunidad de estudiar el idioma en un programa intensivo y eso pues me dio una ventaja competitiva muy grande como extranjero al poder hablar el idioma. Posteriormente trabajé con la embajada en dos oportunidades y luego me vinculé con un grupo de empresarios samarios, el grupo Davon, y tuve la fortuna de abrir y liderar la entrada del mercado de Davon a Japón. Posteriormente regresé a Colombia y fundé Lojas Beans, que es un exportador de cafés especiales. Como mencionaba el embajador, pues claramente ese es el producto insignia y estrella con el que Colombia se ha dado a conocer en Japón. Y lo que nos hemos propuesto es, digamos, que conquistar el segmento más alto de calidad de los cafés diferenciados en el mercado japonés, entre los tostadores más sofisticados y más exigentes. Yo tuve la fortuna también de vincular un empresario japonés a nuestra compañía como accionista, el señor Nakamura, que además tiene la doble condición de ser un exitosísimo empresario, pero además ser nuestro cónsul honorario en la ciudad de Nagoya. Entonces es un japonés muy vinculado y muy abanderado de promover nuestro país en Japón. Y el señor Nakamura pues tiene hoy en día un grupo que se llama el Grupo Manrakuan, que es un grupo ya de unos 450 empleados en diferentes negocios de alimentación principalmente, y ha abierto una serie de cafeterías y opera cafeterías con la marca Lojas Beans en diferentes ciudades de Japón, principalmente Tokio y Nagoya. Así que, digamos que contestando esta primera pregunta, pues realmente Japón es un mercado muy maduro para el café, muy conocedor, muy experimentados los tostadores en el mundo del café. Y hemos empezado a llegar con unos cafés diferenciados por variedades, por regiones, por procesos, posicionándolos entre los tostadores pues, más importantes del Japón y obviamente también distribuyéndolos en nuestra cadena. Creo que, pues como lo decía el embajador, al ser la tercera economía más grande del planeta, las oportunidades para nuestros productos agrícolas son infinitas. Cualquier nicho del mercado realmente tiene la oportunidad de volverse un segmento de mercado importante y de generar un potencial grandísimo para exportadores colombianos. Muchas gracias, Juan Pablo, como siempre, muy generoso con, digamos, su explicación y pues sus comentarios, que seguramente pues a muchos empresarios y emprendedores pues les llamará mucho la atención todo lo que usted ha podido como desarrollar con sus empresas. Yo quería hacerle una pregunta muy simple y era preguntarle por qué Japón.
Bueno, yo la verdad debo confesar que tuve la fortuna de nacer en un hogar donde ya estábamos vinculados al Japón. Mi padre fue presidente de Hitachi en Colombia y por muchos años manejó una ensambladora de televisión y de equipos de sonido en Colombia con la marca Hitachi y tenía una red muy amplia de distribución en el país. Mi padre viajó a Japón la primera vez en el año 70 a la Expo Osaka del año 70 y desde el año 74 representó Hitachi en Colombia. Así que crecí ya inmerso, digamos, en esa realidad de negocios entre Colombia y Japón. Complemento la respuesta diciendo pues que realmente es un mercado que hay que adentrarse y conocerlo a profundidad para poder realmente potencializarlo. Es decir, no es uno de esos mercados el que uno puede visitar digamos, de una forma breve en una feria comercial o en alguna ronda de negocios. Inmediatamente entablar relaciones comerciales requiere de estudiarlo, de aprenderlo, de analizarlo, de entender toda una serie de particularidades culturales que van a impactar el producto desde su presentación, desde su empaque, desde el precio, desde, en fin, desde cualquier óptica al mercadeo y por ende es tan importante adentrarse. Así que, pues digamos que una vez uno toma la decisión de Japón, bien sea porque le parece que es un mercado grande, importante, porque le apasiona, digamos, el tema cultural, la sofisticación, el refinamiento, por la particularidad que sea que al empresario le llame la atención, una vez se toma ese paso, lo importante es tener el compromiso realmente de profundizar en el estudio y en el entendimiento del mercado para poder realmente tener éxito, porque de lo contrario es muy difícil. Muchas gracias, Juan Pablo, por pues, contarnos también esa experiencia que lo conecta con Japón y creo que es un aporte pues, muy grande pues, para adicionalmente de conocer cómo ha sido su vida de empresario, qué fue lo que lo llevó pues, a considerar y a explorar este mercado japonés. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, pasando a otro tema, me gustaría resaltar pues, el trabajo que hemos realizado con la Embajada en el marco de Conectados, que es una estrategia que tenemos para fortalecer el posicionamiento de Colombia en el exterior. Y quería pues darle la palabra al embajador Pardo para que nos cuente qué destacaría de este trabajo que se ha venido realizando entre la Embajada y ProColombia. Gracias, Juan Camilo. Tuve tal vez la fortuna que un par de meses de comenzar mi misión acá en la embajada, en el año 2019 precisamente se creó la estrategia Conectados que usted menciona, entre ProColombia y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y particularmente en el trabajo conjunto con las embajadas en el exterior. ProColombia tiene oficinas en varios países, embajadas obviamente tiene nuestro gobierno en muchos países y la idea que tuvieron en su momento el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, y Flavia Santoro, era precisamente lograr una cohesión entre las actividades y entre los esfuerzos que se hacen por ambas entidades. Tenía todo el sentido y los resultados están ahí, son realmente exitosos. En Japón, no obstante, siempre la embajada, y Juan Pablo mencionaba ahorita que fue parte de esta misión en el pasado, se ha trabajado siempre muy bien con ProColombia, en su momento con ProExport y desde las épocas de ProExpo tal vez, pero hemos venido maximizando los esfuerzos, los recursos, logrando más posibilidades de apertura de los mercados y de atracción de inversión a través de esa conexión y trabajo conjunto entre la embajada y ProColombia. Llevamos, por ejemplo, en el año pasado, con la pandemia, en el año 2020, no obstante la pandemia, como todos, nos tocó reinventarnos la manera de poder hacer actividades utilizando este tipo de medios virtuales, por ejemplo. Hicimos más de 50 actividades conjuntas en el año pasado y este año aún más. Tenemos todo el interés de la reactivación económica en Colombia. En lo que llevamos de este año, llevamos 30 acciones de promoción como seminarios virtuales, eventos de participación en ferias comerciales, tanto presenciales como virtuales o mixtas, promoción virtual de productos, reuniones con empresarios japoneses, en fin, un sinnúmero de actividades se vienen cumpliendo. Yo creo que es un ejemplo de las tipo de iniciativas que se siguen haciendo por parte del gobierno y de esta administración para maximizar los recursos y lograr los mejores resultados.
Aprovecho para mencionar un poco que los resultados están y se están viendo gracias al tesón de los empresarios y al acompañamiento de las entidades del gobierno. Afortunadamente las exportaciones colombianas, por ejemplo, en los alimentos, que como vimos en lo que mencionábamos anteriormente, productos agrícolas y agroalimentarios. No obstante la pandemia, en el año pasado crecieron casi un 12% y este primer trimestre del 2021 también las exportaciones no mineroenergéticas al Japón han crecido en un 26%. Entonces, afortunadamente, esa estrategia ha rendido frutos, pero obviamente esto no se logra no es el gobierno, es un trabajo conjunto y quienes exportan al final del día y quienes hacen las iniciativas realidad son los empresarios y esa es la voluntad que tenemos por parte de nosotros en el gobierno, tanto en la embajada como lógicamente los colegas en ProColombia. Muchas gracias, embajador. Sin duda, el plan y la estrategia de Conectados pues nos genera mayor tipo de articulación, incluso con nuestras oficinas centrales y regionales de ProColombia, lo cual nos lleva, digamos, a seguir, digamos, trabajando de una forma coordinada y adaptándonos. Creo que es muy importante adaptarnos a esta realidad que estamos viviendo y yo creo que seguiremos trabajando pues en muchas de estas actividades de promoción y que, como usted mencionó, muchos giran alrededor de la promoción de los productos colombianos en el mercado japonés. Juan Pablo, como pues, en mi introducción mencioné, actualmente se viene negociando el acuerdo de asociación económica, un instrumento que sin lugar a dudas va a fortalecer aún más las relaciones comerciales entre ambos países, como hemos visto que ha tenido, por ejemplo, el acuerdo de protección a las inversiones, pues, que ha tenido muy buenos frutos y ha generado confianza. ¿Usted cómo considera que este tipo de instrumentos y este acuerdo en particular podría beneficiar más a las empresas colombianas en su sector, en el sector agrícola y también incluso a su compañía? Sí, muy oportuna la pregunta. Como mencionaba antes, a Japón hay que entenderlo y realmente cuando vemos en Colombia las discusiones que se dan en torno a los tratados de libre comercio como un tema generalizado y a la polémica y la resistencia que se presenta de sectores productivos nacionales sobre este acuerdo de cooperación económica con Japón, pues da un poco de tristeza porque realmente hay mucho desconocimiento y lamentablemente hay mucha desinformación. Yo creo que ante todo el acuerdo de cooperación económica con Japón lo que presenta es una enorme oportunidad para que el país importe conocimiento, importe tecnología, importe experiencias de producción de Japón a Colombia. A Colombia hay que verlo realmente como una plataforma de producción con un potencial enorme para suplir a Japón productos, en mi caso pues o en mi sector alimenticios, que Japón necesita y que Japón requiere. Pero realmente necesitamos en muchos casos inversiones en torno a procesos productivos, a maquinaria y equipos y a experiencia de producción que en Colombia muchas veces no tenemos. Y esto pasa, por ejemplo, en sectores como la piscicultura, el potencial que existe pues, para desarrollar y digamos que exportar muchos productos de producción marina, incluso algas que en Colombia se desperdician y que podríamos potencializar muchísimo. Y pues aprovecho y le cuento también al embajador, me permito darle una noticia, estamos muy cercanos a hacer una primer embarque de una miel del mucílago del café, producida en Andes, Antioquia. Lo va a utilizar Kirin, una compañía muy grande de bebidas en Japón. Esto lo ha logrado el señor Nakamura, nuestro socio, para que hagan una bebida con mucílago de café por sus antioxidantes y sus propiedades nutritivas, una bebida estacionaria, pues es digamos que una producción limitada durante una época del año, pero pues es muy relevante porque digamos que es precisamente innovar en productos no tradicionales derivados del café, por supuesto, en este caso. Y son todos estos productos donde, si, además del componente de conocimiento, de valor agregado, de experiencia que nos aportan los japoneses para lograr desarrollar esos productos procesados a partir de materias primas de calidad colombianas, pero si adicionalmente pues logramos que tengan un diferenciador
en materia de aranceles, pues por supuesto que nos aumenta la competitividad. Sabemos que somos un país con muchísimas limitantes y sobrecostos, limitantes digo yo logísticas y sobrecostos, por ejemplo, en materia de transportes internos y infraestructura para llegar a los puertos. Por ende, cualquier valor agregado y factor de competitividad que podamos obtener para mejorar la posición de competencia de nuestros productos en mercados como el Japón, pues es ideal. Así que el acuerdo de cooperación económica, a mi juicio, hay que verse no solo desde el lado arancelario y no solo poner en la balanza qué entrega Colombia en preferencias arancelarias para productos importados japoneses y qué recibe a cambio de cuotas y de beneficios arancelarios para los productos colombianos, sino del potencial de generación de nuevos alimentos y nuevos productos que Colombia pueda desarrollar como plataforma de suministro a Japón y que lo que el EPA, pues, o el Acuerdo de Cooperación Económica presenta es esa plataforma para que los empresarios, como usted lo decía, con la confianza que les genera ese acuerdo, pues puedan hacer el acercamiento y hacer esos desarrollos. Muchas gracias, Juan Pablo, y pues también desde ProColombia deseamos que siga, digamos, conquistando este mercado, esta región con sus nuevos negocios, sus nuevos productos, y muchas gracias por todos los detalles que nos comparte en su respuesta. Señor embajador, para terminar, me gustaría preguntarle, desde su experiencia como jefe negociador de diferentes tratados de libre comercio, como por ejemplo Unión Europea, Corea, Panamá y Turquía, ¿cómo puede beneficiar este acuerdo al empresariado colombiano? Gracias, Juan Camilo, y le agradezco también a Juan Pablo esas reflexiones que comparto totalmente. Como usted menciona, en el pasado, antes de haber vivido acá en Japón, me desempeñé como jefe negociador para los tratados de libre comercio precisamente. Y en la época, recuerdo, escribí cuando terminó Colombia el acuerdo con la Unión Europea, hubo una polémica por algún subsector o sector importante del sector agrícola que iba a tener agropecuario, perdón, iba a tener mayor competencia, en este caso de Europa, en el mercado colombiano. Y yo escribía que era importante no perder de vista el conjunto de las oportunidades que se abren con estos acuerdos, más allá de las polémicas puntuales y coyunturales. En palabras muy simples, los acuerdos de libre comercio lo que hacen es facilitar, reducir las barreras que se tiene para el comercio y para la inversión recíproca. Yo a veces usaba el ejemplo cuando era negociador. Colombia tenemos hay que quitar un poco esa visión de que lo que proviene del exterior es malo, que las importaciones son malas y lo que producimos en Colombia es bueno y solo las exportaciones son buenas. El mundo es ya una cadena global de valor. Todos los países están integrados como dentro de un país. Ese era el ejemplo que utilizaba. Los diferentes departamentos se integran y comercian. Vale la pena hacer casi el símil. Es como si uno dijera sola, mi compañía está en Cundinamarca o está en Risaralda y quiero solamente productos de Risaralda. Eso es obviamente limitar las oportunidades que nos da la gran, digamos, posibilidad de tener proveeduría, materias primas, conocimientos, inversiones de todo el mundo. Entonces, es una manera relativamente sencilla de generar un marco normativo que reduce las barreras de todo tipo, de los aranceles, las barreras no arancelarias, facilita el comercio, apoya la protección de los derechos de propiedad intelectual, facilita las compras que hacen los gobiernos, un sinnúmero, digamos, de áreas que es lo que hacen estos tratados de libre comercio para fomentar en últimas la actividad empresarial y la inversión recíproca. Entonces, vuelvo al tema de Europa. En su momento, una polémica muy, muy grande en Colombia en las complicaciones y afortunadamente el tiempo le ha dado la razón a quienes en su momento veíamos que era una gran oportunidad abrir esa posibilidad de comerciar más con Europa y tener más inversión. En el caso de Corea, algo similar también. En su momento se decía, ¿pero qué le vamos a exportar a Corea? Corea nos va a llenar de productos manufacturados. Tenemos un comercio que va creciendo y se va complementando. Empresas colombianas pueden, por ejemplo, utilizar insumos coreanos, europeos o en este caso japoneses. Entonces, en línea con lo que menciona Juan Pablo, yo creo que esa visión debe cambiar un poco, que creo que es un primer, digamos, también impacto de los tratados de libre comercio, el llamar como tal la atención de los mercados en los empresarios colombianos. Eso sucedió también particularmente con Corea. Estamos casi siempre más acostumbrados los empresarios
hacer operaciones comerciales y de negocios con Latinoamérica, con Estados Unidos o con Europa, y Asia todavía estamos muy rezagados. Entonces, un primer buen impacto es llamar la atención. Acá hay un mercado inmenso, como lo hemos conversado hoy en día, muy particular. Hay unas posibilidades muy grandes de importación. Esperemos que este acuerdo ojalá se pueda concretar prontamente para que en el futuro tengamos esa avenida, ese camino que reduzca esas barreras al comercio y podamos cada vez más, como lo han hecho muchos países, hoy vemos de la Alianza del Pacífico, que Colombia es parte, Chile, México y Perú tienen ya unos acuerdos de complementación económica con Japón. Resultados han sido muy buenos. Entonces, no nos quedemos atrás como país. Ojalá concretemos este acuerdo en el corto plazo y podamos seguir aprovechando este mercado de Japón que, como hemos visto hoy en día, tiene unas oportunidades muy grandes para los empresarios. Muchas gracias, embajador. Y pues también muchas gracias. Aprovecho pues para mencionar que estas reflexiones son muy valiosas y pues son muy importantes y que demuestran que la relación entre Japón y Colombia seguirá contribuyendo en el proceso actual tanto para los empresarios que quieren llegar a este mercado como para la reactivación económica del país. Desde ProColombia seguimos comprometidos en este proceso de la mano con embajada, con empresarios que quieran llegar a como destino de sus productos Japón o algún país de Asia, así como a las empresas japonesas que estén interesadas en hacer nuevos negocios o seguir haciendo negocios en nuestro país. Así que seguiremos trabajando y a todos los empresarios que hoy estuvieron conectados y a la demás audiencia que pueda. Invitamos, pues la invitación es que sigamos trabajando en ese fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países y que podamos seguir, digamos, trabajando de manera conjunta. Así que muchas gracias a Juan Pablo, al embajador. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias, embajador. Muchas gracias a ustedes.